Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos concede de volver a conectarnos con cada uno de ustedes. Y queremos tocar un tema que consideramos que es de interés. Y prácticamente es algo que posiblemente en algunos lugares se menciona, pero queremos entonces darle énfasis porque es algo que se está haciendo muy común dentro de los púlpitos y es con relación a lo que se conoce más bien como lo que se llama esa especie de teología coaching. Prácticamente el concepto de la teología coaching no es un término en sí teológico formalmente establecido por la tradición o en la tradición académica, pero ha empezado a usarse en algunos círculos para describir lo que es una mezcla de principios del coaching motivacional y en ciertos aspectos de la fe cristiana. Pero es importante indicar que es un enfoque que ha sido objeto de muchas críticas y de controversias, y en especial de posturas teológicas tradicionales o bíblicamente conservadoras. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la teología coaching? Pues prácticamente es como una corriente o un enfoque contemporáneo que lo que hace es fusionar. Entonces, ¿qué es lo que fusiona? Pues técnicas de el coaching personal y profesional que tiene que ver con autoayuda, liderazgo, motivación, gestión emocional, metas personales. Entonces, también introduce el lenguaje espiritual cristiano y a menudo esto tiene que mencionarse porque cuando se habla del lenguaje espiritual cristiano, esto indica que no hay en cierta medida una exégesis profunda o un sentido bíblico sólido. Y hay unas características bien comunes. Tenemos que ver que esto se centra en frases como tienes un gran propósito, Dios quiere que seas exitoso, activa tu destino, etcétera, que prácticamente es un énfasis en el potencial humano. Pero también se utilizan versículos fuera de contexto para en sí esforzar o reforzar mensajes de superación personal más que para enseñar verdades bíblicas. En otras palabras, es como una especie de desplazamiento de la centralidad bíblica, como también a menudo es como para equiparar la prosperidad económica, la salud y el bienestar con el favor divino. En otras palabras, el coaching promueve el éxito como señal de la bendición. Y tenemos que ver que se utiliza el púlpito como una plataforma de carácter motivacional. Y podemos ver que los mensajes parecen mensajes de tipo conferencias como los TED o los T, entiéndase, que son como sermones que enfocan, y los mensajes T, los TED, son como una exposición de entre 5 a 18 minutos, que es lo que en la predicación que lo que se llaman homilías, que son mensajes cortos. Los TED son como eh, de estas personas que son como expertas en dar historias inspiradoras, que son presentadas de una forma clara, impactantes y motivadoras, que prácticamente en vez de despertar a la razón, lo que despierta son prácticamente la emoción. Y estos tipos de mensajes son grabados en vivo y se publican de forma gratuita a través de las plataformas como YouTube y otras. Entonces, tenemos que ver que en este tipo de técnicas coaching, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, se enfocan estas características. Hay unas diferencias entre la teología coaching y la teología bíblica que tiene un carácter
cristocéntrico. Por ejemplo, en la teología coaching el individuo es el centro, mientras que en la bíblica Cristo constituye ser el centro. En el coaching está enfocada en el éxito del individuo, mientras que en la teología bíblica está enfocada en la gloria de Dios. Y usted puede verlo ahí en esa presentación que hemos preparado. Esperamos que usted la pueda ver. Estamos viendo también que en la teología coaching Dios es como si fuera un facilitador, pero en la bíblica Dios es el soberano y es el redentor. Mientras en teología coaching es como una motivación emocional. Y en teología bíblica hay lo que se conoce una transformación de carácter espiritual y hay una obediencia. En teología coaching hay lo que se conocen como palabras clave, como términos como empoderamiento, destino, propósito, liderazgo. Y estamos viendo aquí que en la teología bíblica usted va a notar constantemente palabras claves como cruz, la gracia, la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Y es importante que entendamos estos aspectos porque cuando hablamos de esta forma, usted se va a dar cuenta cuando preste atención a lo que se habla desde el púlpito, cómo se pueda discernir de qué se está hablando y cómo el exponente se está dirigiendo. Y es importante que tengamos claro si se está llevando una exposición de la palabra de forma responsable o se está llevando un mensaje que es motivacional para el individuo, pero no tiene características que nos desafíen a acercarnos a la cruz. Y es por eso que usted va a ver expresiones en el coaching tales como frases típicas en este tipo de teología, como Dios no te creó para hacer cola, sino para que fueses cabeza, declara tus sueños y el cielo se ha de mover, activa tu destino con fe, no aceptes menos, tú naciste para conquistar. Y este tipo de expresiones son prácticamente conceptos de carácter humanista. Es totalmente un desenfoque a el evangelio que presenta la escritura y pone prácticamente el enfoque al ser humano y no en la obra de Jesucristo. Y esto evita prácticamente el sufrimiento como parte del proceso cristiano. Y le hago mención a esto porque nosotros vivimos en un mundo realista, vivimos en un mundo donde tenemos situaciones, vivimos en un mundo donde no es una utopía, no es una fantasía. Y tenemos que tener claro que en la escritura se hablan de situaciones donde van a haber crisis, donde van a haber circunstancias, donde no podemos manipular la emoción. Y este tipo de coaching reemplaza la convicción del espíritu con un entusiasmo emocional. Se habla de una superficialidad doctrinal. No preparan a los creyentes para enfrentar la vida con madurez espiritual y constituyen ser este tipo de mensajes motivacionales un contraste a la enseñanza bíblica. Por eso tenemos que ver expresiones como la escritura es clara cuando habla que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta declaración, aunque se puede leer simple, tiene un contenido profundo. ¿Por qué? Porque se está hablando de una negación del yo para comenzar entonces seguir las pisadas del maestro en un mundo de tantas luchas y batallas en la cual van a haber muchas cosas que van a ser contrarias a los principios del reino. Entonces también vamos a encontrar expresiones bíblicas como porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, como también buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas son declaraciones
que prácticamente tomaría tiempo explicarlas. Ahora, ¿qué queremos decir a manera general cuando hablamos de la teología coaching? La teología coaching parece tener un grado atractivo porque apela al deseo humano del éxito, propósito, plenitud, pero corre el riesgo, y un riesgo bastante alto, de distorsionar el mensaje del Evangelio. Entonces, el enfoque bíblico, acuérdese, escuche bien, el enfoque bíblico no es para ayudarnos a cumplir nuestros sueños, sino es para conformarnos a la imagen de Cristo. Es por eso que la salvación es un proceso completo que comienza con el conocimiento amoroso de Dios, que sigue con lo que habla la Escritura, en la cual fuimos llamados, ¿para qué? Para salvación, fuimos llamados para alcanzar la estatura de Cristo. El propósito final de Dios no es solo salvarnos del infierno, sino transformarnos a la semejanza de Cristo. También habla de una santidad, del carácter de Cristo, y estos no son opcionales, sino son parte del plan eterno de Dios para la vida de todo aquel que cree en Cristo. Entonces, Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino, como la Biblia describe, es nuestro hermano mayor, es el modelo que nosotros vamos a seguir a través de la Escritura. Entonces, nosotros como creyentes, Dios nos está, lo que nosotros ya hemos visto en la Escritura, nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que seguir. Por lo tanto, las luchas que enfrentamos, las pruebas, las pérdidas, forman parte del proceso de conformarnos a lo que la Escritura señala, a Cristo. Entonces, no estamos llamados simplemente a tener éxito. Podemos tener éxito y podemos experimentar hasta fracasos. Y estos fracasos constituyen ser la base para nuestro desarrollo y crecimiento y reflejar carácter de Cristo en todos los aspectos. Entonces, Dios está interesado en nuestra formación espiritual que en nuestra comodidad terrenal. Entonces, aún esto implica, escuche bien, sufrimiento, sacrificio, renuncia. Entonces, la verdadera fe no se trata de empoderarnos, sino de rendirnos en Dios a través de la persona de Cristo. Entonces, tenemos que tener claro que esto de la teología coaching es bueno que conozcamos estos conceptos. Ahora, la predicación y el coaching tienen enfoques distintos, aunque ambos pueden involucrar enseñanzas y guías. Acuérdese, la predicación se enfoca en la exposición de la palabra. Entonces, el objetivo de la predicación, el objetivo viene siendo transmitir el mensaje de la Escritura, edificar la fe de los oyentes y llamar a la transformación espiritual. Por eso es que la predicación, el énfasis está en la proclamación de las verdades divinas con autoridad y la aplicación de esa palabra en nuestra vida, en la cual vamos a ser construidos. Por eso es que la palabra más común que nosotros utilizamos es la palabra edificados. A mayor nosotros somos edificados, vamos a demostrar esa madurez. Ahora, ¿qué pasa con el coaching? El coaching es un proceso de acompañamiento personalizado donde hay una persona, hay un coach que ayuda a alguien a desarrollar habilidades, a alcanzar metas, a superar desafíos. Entonces, en el contexto cristiano, el coaching puede enfocarse en el crecimiento personal, liderazgo, ministerio, desarrollo espiritual, pero no es necesariamente o implica una proclamación de un mensaje bíblico como lo hace la predicación.
En otras palabras, la predicación tiene un propósito espiritual y doctrinal basado en la escritura, mientras que el coaching es un proceso más interactivo, orientado en crecimiento espiritual y personal y estratégico. Por ahí usted va a buscar en ciertas páginas y puede encontrarlo, donde prácticamente se promueve este tipo de actividades, donde hay cursos, estos cursos de transformación, donde dicen predica como un coach y cochea como un predicador, un curso transformador de 4 semanas para tu potencial de impacto en el púlpito y más allá. Entonces te hacen preguntas, ¿sientes que tu predicación pudiese ser más efectiva? ¿Quieres conectarte más profundamente con tu audiencia y llevarlo a la acción? ¿Te gustaría integrar herramientas coaching a tu ministerio para acompañar procesos de cambio? Eso se oye excelente. Pero ¿qué sucede? Ahora, eso cuesta. Te vale $200. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay personas que se sienten motivados a ir, cuando usted va a todo eso, prácticamente usted lo que va a hacer es un motivador. Ahí no te enseñan a hacer exégesis bíblica, ahí no te enseñan a hacer análisis bíblico, no te enseñan a cómo entrar en una vida relacional con Dios. No te enseñan prácticamente a cómo tener una vida contemplativa de cómo es la vida de fe, sino es un motivador para que un pequeño grupo se pueda convertir en un grupo más grande. Es un grupo que está lleno de emociones. Entonces comienzan a vivir una vida aparentemente de fe, pero es una vida inflada, totalmente de espuma, pero a la hora de la crisis su fe se es barata. No es una fe genuina, desafortunadamente. Entonces, esto es un problema bastante serio y es un problema que necesita ser tratado. Por eso es, acuérdese, que cuando nosotros podemos identificar cuando se está haciendo coaching en vez de predicación, tenemos que ver cómo es que nosotros podemos identificar estos factores. Déjeme decirle, el proceso de predicar la palabra es algo que toma tiempo y una de las cosas que estamos notando actualmente dentro de las comunidades de fe, una es que desafortunadamente en muchos púlpitos no se predica. En muchos púlpitos lo que se escucha es lo que piensa esa persona, lo que cree esa persona del pasaje. O sea, el trabajo honesto, sincero, de lo que el autor está queriendo decir o lo que Dios está queriendo decir a través del autor es algo que prácticamente no se escucha. Entonces, expresiones tales como vamos a escuchar una palabra poderosa de parte de Dios, prácticamente no es una palabra poderosa, es lo que siente esa persona. O sea, ese trabajo de hacer lo que se llama contexto del pasaje, observación del pasaje, interpretación del pasaje y lección para la vida del pasaje. Eso no se hace. Prácticamente el texto se usa como un trampolín para yo dar mi idea, pero la enseñanza de lo que Dios quiere decir del pasaje no está ahí. Por eso lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos identificar cuando se está haciendo coaching en vez de predicar desde el púlpito. Entonces, identificar cuando se está haciendo coaching en vez de predicación desde el púlpito requiere entonces observar patrones de contenido y enfoque del mensaje. Entonces, estos tipos de conceptos o de contenido requieren de enfoques claves como énfasis en la motivación personal. Queremos decir, por ejemplo, en el coaching el mensaje suele concentrarse en metas individuales, crecimiento personal, estrategias de éxito. En la predicación usted va a notar, por una parte, que se prioriza en la exposición bíblica y en la transformación espiritual basada en la palabra de Dios. Cuando una persona
quiere transmitir el mensaje, una de las cosas importantes que el exponente, una de las preguntas que hace es qué es lo que está queriendo decir Dios a través del autor bíblico. Y eso toma tiempo. Mire, a veces estudiar un pasaje bíblico puede tomar hasta 48 horas. Y cuando digo 48 horas, son 2 días, pero son 2 días, pero bien trabajados. O sea, estudiar el pasaje, ir al lenguaje antiguo, poder interpretar lo que se quiso decir en los lenguajes antiguos, buscar lo que algunos expertos quisieron decir, tratar de traducirlo en nuestro idioma, entonces buscar y observar lo que el texto dice, buscar todos estos detalles. Entonces, luego de buscar todos esos detalles, a través de la observación, poder entonces interpretar lo que quiso decir el autor. Ahora, ¿por qué? Porque la interpretación del pasaje es una. Aplicaciones pueden haber cientos de ellas. Entonces, una vez se tiene eso, se puede decir qué es lo que quiso decir Dios a través del autor e interpretarse el pasaje para la aplicación. Por lo tanto, se tiene que ir primero al primer piso para luego entonces ir al segundo, tercero, cuarto, quinto y a los demás pisos que constituyen ser las aplicaciones dependiendo de las necesidades. ¿Se da cuenta? Pero el problema es que a veces nosotros queremos hablar del pasaje dando aplicaciones, ideas, cosas que descontextualizan el texto. Entonces, tenemos que ver otra cosa, es el énfasis en la motivación personal. En el coaching, el mensaje suele centrarse en metas individuales de crecimiento personal y estrategias de éxito. En la predicación, habíamos dicho, prioriza la exposición y la transformación espiritual basada en la palabra de Dios. Por eso es que cuando el que predica lee el pasaje y empieza a trabajar con el contexto, empieza a explicar por qué se dijo eso, cuáles fueron las razones. Otro aspecto es el uso de principios generales en lugar del texto bíblico. Si el mensaje está basado en consejos prácticos o principios universales sin una profunda conexión con la escritura. Eso lo hace el coaching. Ellos rápido echan a un lado el contexto y comienzan a dar una idea. Y es probable que sea coaching. ¿Por qué? Porque no le interesa el contexto. En la predicación se fundamenta en el pasaje bíblico y en contexto teológico. Otro aspecto es que el coaching fomenta la reflexión personal y puede incluir preguntas abiertas, ejercicios de autoevaluación, dinámicas interactivas. Eso es bueno. Ahora, eso es lo que llaman interacción y autoanálisis. Eso está bueno para consejería, defendiendo el tipo de situación. Ahora, la predicación es más de carácter declarativo, porque se están exponiendo verdades bíblicas con autoridad y hay un desafío. ¿Por qué hay un desafío? Porque hay un llamado a una respuesta espiritual. Acuérdese, Dios no nos está pidiendo nuestra opinión. Ya Dios se ha revelado a través del escrito bíblico. Dios está esperando una respuesta de parte nuestra. Entonces tenemos que ver a través de cómo hacer la diferencia entre el coaching y la predicación, que también mientras que la predicación busca edificar la fe y guiarnos a una vida de obediencia hacia Dios, el coaching suele enfocarse en el desarrollo de habilidades específicas, liderazgo, superarse de obstáculos personales o ministeriales. En otras palabras, enfoque en habilidades y liderazgo. Entonces, es bueno que veamos eso. Entonces, es importante que si en el púlpito se habla más cómo mejorar la vida personal, sin una conexión explícita con el llamado al arrepentimiento, sin la fe y el evangelio, probablemente se está aplicando coaching en lugar de predicación.
Y aunque ambos podrían ser útiles, la prioridad en el templo no es coaching. La prioridad en la reunión es que nosotros alcancemos la estatura de Cristo para rendirnos. Hace falta ser motivados, pero el mejor coaching que nosotros tenemos en la Escritura es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a nosotros a la rendición a través de su dirección, guiándonos a verdad, a justicia, a juicio, y nos va a redarguir de pecado en nuestras necesidades. Y aunque ambos, como habíamos dicho, pueden ser útiles, es crucial que la predicación nunca pierda identidad bíblica ni tampoco pierda el aspecto doctrinal. Entonces, otro aspecto, mire esto. ¿Cómo podemos trabajarlo dentro del marco bíblico? Cuando usted va a la Escritura y busca, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo le habló en una ocasión a la iglesia de Filipo, cuando le habló a los filipenses, cuando en una ocasión él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Eso creo que es Filipenses 3, versículos 13 al 14. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás. Y dice, yo me extiendo a lo que está delante. Dice, yo prosigo la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es una declaración de 2 versículos que están en el capítulo 3. Cuando usted analiza lo que está diciendo el apóstol Pablo, el pasaje lo que está describiendo es la actitud hacia una vida cristiana. Entonces, reconoce que aún el apóstol no ha alcanzado lo que él llama la madurez plena en términos espirituales, ni la perfección. Y aquí perfección no se está refiriendo a no cometer errores, está hablando de la funcionalidad. Pero mantiene lo que se llama un enfoque determinado en avanzar, o sea, en moverse hacia adelante. Entonces utiliza una metáfora en términos de carácter deportivo, que es la carrera, el moverse hacia adelante, para ilustrar la vida de fe, en la cual el creyente dice que no debe quedar atrapado en el pasado. Por eso es que utiliza la expresión, dice, lo que queda atrás. Por eso no debe quedar atrapado en el pasado, sino que él en su escrito dice que desea avanzar con firmeza hacia el propósito que Dios tiene con él. Eso prácticamente es lo que vendría siendo el contexto por la cual el apóstol escribe esa expresión. Ahora, dejar atrás el pasado, ¿qué podemos decir? Sin nada de emocionalismo, sin nada de motivar, sino analizando el texto. Es el énfasis de olvidar lo que queda atrás, que es la esencia para el crecimiento espiritual. Lo que implica soltar errores, fracasos e incluso éxitos pasados que podrían impedir seguir adelante en la fe. Entonces, cuando dice extenderse hacia lo que viene, esto es como que la vida cristiana no es estática, sino que la vida cristiana es dinámica. Entonces, él, que se describe como un corredor, en este caso el apóstol Pablo, él dice que se extiende o se estira hacia adelante mostrando esfuerzo, disciplina, enfoque para lograr alcanzar lo que Dios le ha preparado. Ahora, ¿qué es lo que Dios le ha preparado? Él lo identifica como un premio supremo y un supremo llamamiento. Pablo lo destaca como el objetivo, y ese objetivo no es un objetivo terrenal, sino un llamado de Dios en Cristo Jesús, lo cual representa vida eterna. Vida eterna, escuche bien, vida eterna en la Biblia no tiene nada de particular, porque vida eterna tanto la tienen los cristianos como los no cristianos, porque vida eterna no es vida que no se acaba. Vida eterna aquí para Pablo es vida con Dios.
vida con Dios y la recompensa celestial. ¿Ve la diferencia? Porque vida eterna tanto las van a tener los que mueren sin Cristo. Aquí vida eterna se refiere a una vida permanente con Dios, con todos los beneficios de aquellos que le reconocieron como su Salvador. Por eso es que cuando Él lo expresa, Él lo entiende de tal manera que es la mejor decisión que Él ha tomado. Entonces, cuando usted lo analiza, puede entonces ver qué aplicación tiene esa declaración. No quedarnos atrapados en el pasado, confiando en la gracia de Dios, mantenernos en el enfoque de decidirnos en nuestra relación con Cristo, esforzarnos en el crecimiento espiritual, con una actitud de entrega y perseverancia. Pablo nos está desafiando a nosotros a que recordemos que la vida cristiana es una carrera que requiere de determinación. ¿Se da cuenta? Esto prácticamente es un ejemplo de una dinámica interactiva. ¿Se da cuenta? ¿Qué más coaching que esa explicación? Y es un coaching con los pies en la tierra. Es una reflexión sobre el enfoque de una vida que un creyente debe tener. Y lo presenta el apóstol Pablo. Y presenta ese aspecto con preguntas abiertas. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida donde necesitamos olvidar lo que nosotros hemos tenido? Todas aquellas cosas que hemos alcanzado deben estar dejadas atrás y seguir para alcanzar la meta en Cristo. Nosotros hemos alcanzado posiblemente muchas cosas, éxitos, y hay muchos éxitos que posiblemente se pueden haber convertido en nuestros ídolos, y esos ídolos pueden convertirse a veces en obstáculos. Mire, el coaching tiene estrategias. En la Biblia también hay estrategias. Le voy a dar un ejemplo. Está el caso de Josué. Y en el capítulo 1, versículo 8, Josué en una ocasión hizo esta declaración: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, mejor dicho, está escrito. Porque entonces, dice la Escritura, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto prácticamente es una palabra de consejo, una palabra de exhortación. Obviamente, acuérdense, no es simplemente recitar el texto de memoria, es conocer el contexto. El versículo es parte de las palabras que Dios le está dando a Josué al inicio de su liderazgo sobre el pueblo de Israel. Dios lo está animando a ser fuerte, a ser valiente, y a la misma vez le da lo que se llama un principio clave para ser exitoso: meditar, obedecer los mandamientos que se llama la palabra que Dios le ha declarado. Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida enfrentando desafíos y batallas, por lo que debía fundamentar su vida en la ley de Dios para ser guiado correctamente. Cuando usted se da cuenta, mire, desmenuce lo que el texto significa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo que Dios le está diciendo. En términos escriturales, es como decir, no debe ser ocasional, esto debe ser constante, Josué. Hablar de ella implica memorizarla. Memorizarla no es decirla como decimos nosotros en nuestra argot, recitarla como el papagayo, es memorizarla en el contexto cultural judío, es integrarla y aplicarla en conducta, es compartirla en todas las áreas de tu vida.
Después le dice, sino que de día y de noche has de meditar con ella. Meditar implica el elemento de reflexión sobre el significado y la aplicación de la misma. Esto no es lo que se conoce como un acto pasivo, sino que es un acto de carácter de acción constante, es una práctica disciplinada. Entonces, la repetición de día y de noche es un énfasis a la importancia de la continuidad en el estudio de esa escritura que Dios le había dado, de ese mandamiento que Dios le había dado. Entonces dice, le da una cláusula, le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces, mira lo que, en otras palabras, le está diciendo, esto no es suficiente conocer la escritura, debes obedecerla. Porque la prosperidad está en la obediencia. La prosperidad espiritual está en la obediencia. El éxito está en la obediencia. El éxito de la vida está en la obediencia. El éxito en la vida están ligados a vivir conforme a los principios, dice Dios, que yo te he dado. Entonces dice, y harás prosperar tu camino, y dice, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien en el pensamiento hispano significa que las cosas no nos van a salir mal. Eso no es lo que está queriéndole decir Dios. Es que Dios estará con él en todo lo que él haga, a pesar de las situaciones que salgan o los traspiés que puedan surgir. La prosperidad aquí no es necesariamente material, sino es el resultado de una vida alineada con la voluntad de Dios. La obediencia trae una serie de cosas importantes. Trae dirección, trae bendición en el propósito de Dios. Cuando usted lee la expresión del versículo 8 y la desmenuza, usted se da cuenta de lo siguiente. ¿Qué podemos ver en términos de aplicación a nuestra vida? La importancia de priorizar los mandamientos divinos. Entiéndase la escritura como fuente de dirección en las decisiones personales y materiales de nuestra vida. Desarrollar un hábito de meditación bíblica. Reflexionar diariamente en el significado de esa palabra. Vivir en obediencia confiando en el verdadero éxito, porque este éxito no es algo que proviene de nosotros, porque nosotros no tenemos esa capacidad de éxito si Dios no nos da la capacidad. Ese éxito proviene de caminar en la voluntad de Dios. En otras palabras, esta declaración en este versículo nos debe recordar que el verdadero liderazgo y éxito no vienen de la estrategia humana, sino de una vida fundamentada en la palabra de Dios. El versículo de Josué 1:8 es uno de estrategia. Y eso es un ejemplo en la cual se puede ver aquí lo que se llama autoevaluación, porque tiene que ver con disciplina en la meditación de la palabra. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos aplicar el mandato de meditar en la palabra de Dios de día y de noche a nuestra rutina diaria? Creando lo que se conoce un plan de estudio bíblico personalizado para fortalecer nuestra confianza con Dios y la toma de decisiones en todo lo que hacemos. ¿Se da cuenta? El problema que nosotros tenemos es la pereza en el análisis del estudio de las Sagradas Escrituras. Nuestra vida espiritual, desafortunadamente, es una de carácter mediocre. Nosotros no tenemos vida abundante, sencillamente porque no damos el paso. El verdadero coaching que tenemos es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el coaching, que es el Espíritu Santo, es estricto y nos dice cuáles son las áreas que nosotros tenemos que desprendernos. Nosotros estamos buscando coaching que sean iguales que nosotros, imperfectos como nosotros, y desafortunadamente estamos ubicándonos en la ruta incorrecta. Mire, otro aspecto
es que a través de la escritura podemos encontrar lo que se llama reflexión personal y crecimiento espiritual. Y a través de eso lo encontramos en la escritura a través de la poesía. En el Salmo 139, versículo 23 al 24, podemos encontrar cuando el mismo salmista utiliza la expresión diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire esto. El pasaje, obviamente tenemos que ver la razón que motiva al autor a decirlo. El Salmo es uno de reconocimiento de la omnisciencia y la omnipresencia divina. David se somete voluntariamente al escrutinio de Dios, en otras palabras, a la inspección divina, pidiendo a Dios que lo examine y que examine su vida. Aquí él utiliza el término corazón y revele cualquier pecado o actitud que necesite corrección. La intención de David no es solo ser consciente de sus propias fallas, sino recibir dirección y transformación para seguir el camino de Dios. Cuando usted lo analiza a la luz del pasaje y comienza lo que diríamos nosotros a desmenuzar el texto diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, David está reconociendo que solo Dios puede penetrar el corazón humano y revelar prácticamente lo que realmente hay en nuestros pensamientos. El mismo profeta Jeremías lo dijo. Y esto implica una actitud de rendición y humildad ante Dios. Cuando dice que lo pruebe y cuando dice que cuando él utiliza la expresión diciendo pruébame y conoce mis pensamientos, vemos a David aquí pidiendo que sus pensamientos sean evaluados por el mismo Dios, lo cual refleja la importancia de la pureza interna, no solo las acciones externas. Después dice, ve si hay en mí un camino de perversidad. Aquí vemos que David no confía en su propia justicia, sino que pide a Dios que revele cualquier camino equivocado que puede estar siguiendo. Esto demuestra un reconocimiento del pecado que puede estar oculto en su corazón. Y esto también, cuando vemos en la cual dice, y guíame en el camino eterno. Esto es una petición, no solo para descubrir el pecado, sino para ser guiado en la voluntad y vivir una vida alineada al propósito. Cuando vemos todo esto que hemos encontrado en la declaración del Salmo, vemos que esta declaración nos invita a rendir nuestro corazón a Dios, permitiendo que Él revele lo que necesita ser transformado en nuestra vida. Ser intencionales en la autoevaluación espiritual, pidiendo a Dios que purifique nuestros pensamientos. No confiar en nuestra propia percepción. Esto es importante. Del bien y del mal. Y buscar la guía divina en todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, este Salmo 139, del versículo 23 al 24, constituye ser un llamado a la intimidad con Dios y a la disposición de ser moldeados por Él. Este salmo, como habíamos señalado anteriormente, es un ejemplo de la reflexión e introspección, examinando el corazón con la guía del Espíritu Santo. Es uno que incluye dinámica, porque invita a orar y escribir lo que se llamaría un diario espiritual sobre las áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Y también nos hace a llevarnos a hacernos interrogantes como qué aspectos de nuestra vida deben ser refinados según la voluntad de Dios. Todos estos son aspectos importantes que los encontramos en las Escrituras porque el mejor coaching es el Espíritu Santo a través de la Escritura.
Otro aspecto que podemos encontrar a través de la escritura es lo que se conoce como desarrollo de liderazgo y de propósito. En el libro de Éxodo podemos encontrar en el capítulo 18, versículo 17 al 21, la declaración siguiente. Dice que es un pasaje donde Jetro, el suegro de Moisés, le ofrece consejos sabios de lo que se llama descentralización, o lo que se conoce más bien como delegar autoridad y administración al pueblo de Israel. Y esto es un pasaje donde usted sabe que Moisés le había dicho, el suegro, mejor dicho, le había dicho: mira, no está bien lo que tú estás haciendo, muchacho. Aunque ya era un hombre bastante mayor, ¿no? Te vas a morir tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado. No vas a poder hacerlo todo solo. Mi consejo, y Dios estará contigo en lo que tú haces. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. En otras palabras, descentraliza y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. En otras palabras, desarrolla una cadena de mando y además escoge entre el pueblo varones de virtud y temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo y jefes y millares y centenas de 50 y de 10. En otras palabras, desarrolla un staff de trabajo que te rindan cuentas, que te rindan reportes. En otras palabras, una cadena de mando. Cuando usted analiza, esto es un consejo que ocurre cuando Moisés estaba sobrecargado por sus responsabilidades de juzgar todas las disputas del pueblo. Entonces, su suegro, Jetro, le advierte que si sigue trabajando solo, tanto él como el pueblo iban a acabar exhaustos, agotados. Entonces, la solución era descentralizar, lo que se conoce también como delegar. Entonces, el trabajo a hombres capacitados y piadosos era una solución viable, funcional, la cual le permitía a Moisés que se enfocara en decisiones más importantes y de carácter administrativo, porque entonces podía delegar con más facilidad. Entonces, usted va a ver algo importante. Moisés necesitaba entender que no podía hacerlo todo solo. Entonces, la carga ministerial no debe ser llevada por una sola persona. Por eso es que hay mucha fatiga ministerial en muchos aspectos hoy en día. Otro aspecto es lo que se conoce como la dirección divina en el liderazgo. Y eso usted lo puede encontrar más adelante en los capítulos, creo que 19 y 20, cuando Moisés debía enfocarse en un papel como mediador ante Dios, cuando él tenía que guiar al pueblo en la enseñanza de la ley. Por eso es que la enseñanza estructurada era un factor clave para la administración correcta del pueblo. Ahora, su suegro enfatiza en lo que se llaman las cualidades espirituales y morales que tienen que haber en los líderes. Él menciona al menos 4 aspectos. Virtud. Y la virtud va acompañada de integridad y carácter. Otro aspecto es temor, la cual va acompañada de honestidad y justicia. El otro aspecto es verdad, la cual va acompañada de honestidad y justicia. También, y perdónenme, yo creo el temor va acompañado de dependencia y va acompañada de dependencia de la voluntad de Dios, mejor. Y la verdad va acompañada de honestidad y justicia. El rechazo a la avaricia es es lo que se llama una cualidad espiritual y moral en la cual es un aspecto en la cual no es de gobernar por interés personal. Y es bien importante, entiéndase, virtud, temor de Dios, verdad y rechazo a la avaricia. Entonces, este aspecto son el modelo esencial para un liderazgo efectivo y a la misma vez bíblico. ¿Qué usted puede notar cuando usted lee este relato en la vida de Moisés dirigiendo al pueblo y cómo lo podríamos aplicar a nosotros? Pues sencillo.
Cuando digo sencillo, porque ya deberíamos haber hecho el análisis tomando el tiempo que se requiere. Pues miren, la delegación en el ministerio, criterios bíblicos para el liderazgo, enseñanza estructurada. Cuando hablamos de la delegación al ministerio, los líderes no deben asumir toda la carga, sino que deben confiar en personas capacitadas. Cuando hablamos de criterios bíblicos para el liderazgo, estamos hablando de que no es suficiente ser hábil, sino tener un corazón, lo que se llama alineado con Dios. Cuando hablamos de criterios bíblicos, o mejor dicho, enseñanza estructurada, estamos hablando de una educación espiritual que esté fundamentada para la comunidad y que ésta pueda entonces desarrollarse con el conocimiento de la palabra. Entonces, este pasaje que mencionamos lo que hace es que nos enseña principios cruciales sobre liderazgo, administración y dirección espiritual. Miren, este relato lo que nos está enseñando es mentoría, nos está enseñando delegación. Y esto es una aplicación del consejo de Jetro a Moisés. Es lo que se conoce más bien como una especie de ejercicio interactivo de cómo identificar tareas personales o ministeriales que pueden delegarse para creer o para crecer, mejor dicho, en efectividad. Y una pregunta que puede surgir es cómo podemos fortalecer nuestro liderazgo sin tenernos que agotar. Miren, vayamos a la historia de Moisés y la consejería que le da su suegro. Y estos enfoques se utilizan como principios de coaching a la luz de la escritura, no resaltando al hombre, sino resaltando la sabiduría de Dios y cómo el Espíritu Santo en ese momento capacitó a Jetro para ayudar a Moisés a que pudiera hacerlo correctamente. Ahora, todo esto que le hemos presentado cómo Dios, a la luz de las escrituras, busca cumplir su propósito. Ahora, ¿qué pasa con el coaching? El coaching humanista. El coaching humanista se centra en el desarrollo personal, en el autoconocimiento, autorrealización, con un énfasis en el potencial del individuo. Y cuando este enfoque se introduce en el púlpito, usted lo puede ver en el mensaje porque la prioridad es el bienestar emocional, el éxito personal y la motivación, y a veces o principalmente se echa a un lado la centralidad del evangelio. Y usted puede ver el énfasis en el poder del pensamiento positivo. Si crees en ti mismo, puedes alcanzar cualquier cosa que te propongas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa expresión se oye espectacular, pero sin el contexto. Y usted va a ver la diferencia clave. La escritura enseña que la fortaleza viene de Dios, no de la autosuficiencia. Entonces, el coaching, el propósito personal sin dependencia de Dios. Y el ejemplo del coaching humanista, descubre tu propósito y sigue tus sueños con determinación. Al contrario de lo bíblico, cuando la Biblia dice que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios ha de prevalecer. Y eso usted lo puede encontrar en la Escritura, en Proverbios 19:21. ¿Cuál es la diferencia clave? La Biblia hace énfasis que el propósito verdadero proviene de Dios, no solo de nuestros deseos personales. Entonces, el coaching promueve lo que se llama la autocuración y el bienestar emocional. Encuentra tu paz dentro de ti, conectando con tu interior y equilibrando tus emociones. Y fíjense lo que enseña la Escritura, como habla Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz genuina proviene de Cristo, no de técnicas de autoayuda. Entonces, otro aspecto es que el énfasis en el coaching es la autosuperación sin una dependencia de Dios, y volvemos a repetirlo. No necesitas que nadie te ayude. Tú tienes dentro de ti lo necesario para triunfar.
contrario a lo bíblico, como dice el apóstol Pablo a los que le escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces usted está viendo una diferencia. La autosuficiencia sin Dios es una ilusión. La verdadera capacidad viene de Cristo. Por eso es que cuando el coaching humanista se introduce en el púlpito, y esto no tiene fundamento bíblico, esto desplaza el mensaje del evangelio y se enfoca en el desarrollo humano más que en la transformación espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Mire, usted a veces escucha predicaciones, tú tienes que ser como David para que enfrente los Goliat. Eso no es el mensaje. Tú no tienes que ser como David, tú tienes que ser como tú. David fue David. Los demás Goliat, entonces los demás Goliat son tus enemigos. No, Goliat fue uno. Goliat fue Goliat. No creyó en Dios y tuvo su pago. David fue David. Esas son predicaciones humanistas. David tuvo sus batallas. Usted tiene sus batallas, yo tengo nuestras batallas. En la historia de David, el personaje principal no fue David, el personaje principal fue Dios. Cómo David pudo poner su confianza en Dios ante el gigante. Los gigantes no son el jefe en tu trabajo, no son tus problemas. Y es algo importante, porque esa no es la enseñanza de la historia de David. Entonces, ¿cuál es la solución que debemos brindar a los creyentes cuando la predicación y el coaching se puede ver en el púlpito actualmente? Pues mire, la solución ante la influencia del coaching es restaurar el enfoque bíblico y la doctrina, asegurando que el mensaje en el púlpito refleje la verdad de Cristo y simplemente los principios de Dios para nuestra superación, para alcanzar la estatura de Cristo. Tenemos que volver a la centralidad de la Escritura. La predicación debe ser la base, porque esta es la exposición fiel de la palabra de Dios y no técnicas de motivación sin fundamento bíblico. En lugar de decir, cree en ti mismo y lograrás tus sueños, tenemos que entonces dar la enseñanza que debería centrarse como según Proverbios 5:6. Confía en Jehová con todo tu corazón. Otro aspecto importante, discernimiento para identificar mensajes mezclados. Enseñar a los creyentes a poder evaluar si un sermón está centrado en Cristo o en el éxito personal. El mensaje que enfatiza cómo alcanzar tus metas sin mencionar santidad, sin mencionar arrepentimiento y fe, podría ser más coaching que predicación. Otro aspecto es formación bíblica para los predicadores. Pastores y líderes deben ser equipados con enseñanza sólida para resistir la influencia de filosofías humanistas. Es más fácil construir templos estructurales que construir templos espirituales. Y es por eso que tenemos que implementar una formación hermenéutica, exégesis y teología bíblica para garantizar una predicación fundamentada, para que ésta nos desafíe a buscar a Dios a través de la Escritura. Otro aspecto es restaurar la llamada a la transformación espiritual. Es por eso que la predicación bíblica confronta el pecado, llama al arrepentimiento y exalta a la obra de Cristo. Un ejemplo es que en lugar de decir, toma control de tu vida y crea tu destino, el mensaje debe reflejar lo que el evangelista Mateo dijo en el escrito cuando escribió la declaración de Jesús, cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas.
la diferencia. Otro aspecto y último, fomentar el crecimiento espiritual sobre la motivación temporal. Nuestras congregaciones debemos enfatizar en el crecimiento en fe y obediencia a Dios, no solo en desarrollo personal. En lugar de enfocarnos en autosuperación, debemos enseñar la dependencia de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los de la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, versículo 9, diciendo, bástate de mi gracia. El poder se glorifica en medio de la debilidad. Es por eso que la clave está en equipar a los creyentes, y los creyentes deben asumir disciplina en ser equipados y tener espíritu enseñable y líderes con discernimiento profundo para que la predicación continúe siendo el medio de edificación espiritual y no un discurso motivacional. Esperamos que esta información sea de ayuda y analicemos, porque Dios nos llama a ser proclamadores de su palabra, no motivadores. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a llevar la palabra de verdad. Bendiciones a todos.